Hoy, tomémonos un tiempo para reflexionar en la palabra de Dios con el sermón titulado, Lugares de desastres y lugares de bendiciones. Hermanos, Dios ordenó a los israelitas que celebraran la primera Pascua en Egipto hace 3500 años. En ese momento, podemos dividir la tierra en dos regiones: Gosén, donde se celebraba la Pascua, y el resto de Egipto, donde no se celebraba. Más precisamente, podemos dividir la tierra en una región con el pacto de Dios y una región sin el pacto de Dios. El lugar del pacto era Gosén, donde los israelitas celebraban la Pascua. Ni un solo desastre cayó sobre ese lugar. Todo pasó. Sin embargo, ¿qué ocurrió en el resto de Egipto? Una terrible tragedia ocurrió en la tierra de Egipto hace 3500 años. Ocurrió un desastre y todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, fueron condenados a muerte. Lo mismo ocurre hoy. Hoy, a través de la Biblia, examinemos una verdad crucial. Donde quiera que esté presente el pacto, Dios siempre concede la vida eterna, las bendiciones, el perdón de pecados y un futuro brillante. Sin embargo, en lugares sin el pacto, iglesia, individuo o familia, las bendiciones de Dios nunca estarán presentes. Leamos juntos Deuteronomio capítulo 28 versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir. Donde están presentes los mandamientos de Dios, es decir, su palabra y su pacto, hay una gran promesa de Dios de que seremos benditos en nuestro entrar y en nuestro salir, y de que nos exaltará sobre todas las naciones en la tierra. Sin embargo, un lugar sin el pacto está destinado a convertirse en el blanco de las plagas finales. El ángel destructor viajó por todo Egipto, distinguiendo entre las casas que guardaban el pacto y las que no. A las casas que tenían un pacto con Dios, Él no permitió que el ángel destructor las tocara, hizo que la plaga pasara de ellas. Sin embargo, los hogares sin el pacto fueron golpeados por una plaga indiscriminada. Al mirar hacia atrás en esta historia de hace 3500 años, no podemos evitar reflexionar una vez más sobre lo precioso que es nuestro pacto con Dios. Vayamos a Deuteronomio capítulo 28 versículo 15. Deuteronomio capítulo 28 versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te alcanzarán. Este versículo muestra que caerán sobre aquellos que no guarden el pacto o no se acerquen a él. Continuemos con el versículo 16. Maldito serás tú en la ciudad, y maldito en el campo. Todo lo que hagas terminará con una maldición. Versículo 17. Maldita tu canasta, y tu artesa de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar, y maldito en tu salir.
Incluso hace 3500 años, Dios hizo una clara distinción a lo largo de los 66 libros de la Biblia. Un lugar con el pacto es un lugar de bendición, y un lugar sin el pacto es un lugar de maldición. Por lo tanto, también en esta época, debemos tener el pacto. Creo que una iglesia debe ser una iglesia que posee el pacto, y cada familia debe ser una familia que tiene el pacto de Dios. En la época de Moisés, ¿no eran bendecidas por Dios todas las casas que guardaban el pacto? ¿No se aseguró Dios de que el desastre nunca se acercara a ellos, sino que pasara por encima de ellos? Por eso los profetas nos enseñan la profunda importancia del pacto. Vayamos a Jeremías capítulo 11. Jeremías capítulo 11 versículo 1. Palabra que vino de Jehová a Jeremías, diciendo: Oíd las palabras de este pacto, y hablad a todo varón de Judá, y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás tú: así dijo Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Esto no es un pensamiento humano, ni es la opinión personal de un solo profeta. Este es el mandato de Dios contra aquellos que desobedecen el pacto. Versículo 4. El cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: Oíd mi voz, y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Debe haber un pacto entre Dios y su pueblo. ¿No es la ausencia de un pacto una prueba clara de que ya no son el pueblo de Dios? El pueblo de Dios debe tener un pacto. Continuemos con el versículo 5. Para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije: Amén, oh Jehová. Y Jehová me dijo: Pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: Oíd las palabras de este pacto, y ponedlas por obra. El pacto de Dios no es algo que simplemente debemos conocer, viene con la responsabilidad inherente de escucharlo y obedecerlo. Cuando lo hagamos, Dios nos guiará, asegurándose de que en todas nuestras idas y venidas, en todo momento y en todo lo que hagamos, recibamos bendición sobre bendición. Por el contrario, si no guardamos el pacto y ya no estamos en la posición de ser el pueblo del pacto de Dios, ¿qué nos espera? Siempre nos estarán esperando desastres, castigos, maldiciones y eventos no deseados. Por lo tanto, el pueblo del cielo es el pueblo del pacto. Entonces, ¿cuál es el pacto que tenemos con Dios? A través del nuevo pacto, Dios ha formado la relación de padres e hijos con nosotros, la relación de padre e hijo, y de madre e hija, ¿no es así? ¿Cuál es el significado del pan de la Pascua? Es la carne de Cristo, es decir, la carne de Dios. ¿Y el vino de la Pascua? La sangre de Cristo significa que Él concede a sus hijos el perdón de pecados, vida eterna, salvación y la herencia eterna del reino de los cielos, ¿no? Debe haber un pacto. Si no guardamos el pacto, si no lo cumplimos, toda nuestra vida será maldita. Hace 3500 años, cuando liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto,
¿No fue una obra asombrosa de Dios que todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, fueran muertos por no guardar el pacto de la Pascua? En Jeremías capítulo 11, ¿qué dice la Biblia que le ocurrirá al que no obedece los términos del pacto? Será maldito. Así nos advierte Dios. Pasemos al capítulo 16. Veamos Jeremías capítulo 16 versículo 10. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos: ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra, o qué pecado es el nuestro, que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces les dirás: porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí y no guardaron mi ley. En otras palabras, ¿qué hicieron con el pacto que hicieron con Dios? Lo rompieron. Habían violado ese pacto. Por eso se les dijo que un desastre tan grande era inevitable. Vayamos ahora al capítulo 44. Jeremías capítulo 44 versículo 22. Y no pudo sufrirlo más Jehová, a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habíais hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador, como está hoy. Porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra Jehová, y no obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal, como hasta hoy. Decretos, ordenanzas, estatutos, y el pacto. Todo esto se refiere a la ley de Dios. Por cuanto no guardaron sus leyes, y por sus obras malvadas y abominables, Dios no pudo soportarlas más. Por eso, la tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador. Esto es lo que explica la Biblia. Hoy en día, hay innumerables iglesias tan numerosas como la arena del mar. ¿Están esas iglesias realmente en el pacto de Dios o no? Este es un asunto que debemos examinar detenidamente. Hermanos, ¿el culto dominical tiene algún pacto con Dios? No es así. ¿Y la Navidad? No hay el más mínimo rastro de un pacto asociado con él. ¿Y la cruz? ¿Se ha establecido algún pacto? Ninguno en absoluto. Si no, ¿son esos lugares para recibir una bendición o para enfrentar el castigo? Hoy, debemos tener ese discernimiento. Como carecemos de discernimiento, cuando escuchamos una enseñanza, nos parece correcta, y cuando escuchamos otra, esa también nos parece correcta. Debemos ver la Biblia con la perspectiva correcta para que podamos ser un pueblo que esté dentro del pacto con Dios. Entonces, ¿están asociados con el pacto el día de reposo, la Pascua y todas las fiestas solemnes que estamos guardando ahora? Sí, todos ellos están establecidos a través del pacto con Dios. Veamos juntos Éxodo capítulo 31 versículo 13, para ver qué tipo de pacto se hizo. Éxodo capítulo 31 versículo 13. Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: ¿qué dijo Dios? Dios se ha unido a su pueblo a través del cordón duradero de su pacto. En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Versículo 15. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá.
En el Antiguo Testamento, Dios infligió este tipo de castigo inmediato. Versículo 16. Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. El día de reposo es un pacto establecido con Dios. La Iglesia de Dios se apega a este pacto, pero ¿tienen otras iglesias el pacto del día de reposo? Después del año 321 después de Cristo, lo abolieron por completo y adoptaron el día que es un pacto con el Dios Sol. No tienen pacto con Dios. Con respecto al día de reposo, Dios dice, es la señal de que yo soy vuestro Dios y vosotros mi pueblo. Hoy, si miramos el culto dominical basándonos en esta enseñanza, ¿qué tiene que ver con el pacto con Dios? ¿No está claramente probado y demostrado aquí que no tiene ninguna relación con su pacto? Entonces, ¿qué hay de la Pascua? Con respecto a la Pascua, Dios estableció un pacto, prometiendo que haría que todos los desastres pasaran por encima de nosotros. Por eso ocurren desastres donde no hay pacto. Examinemos la palabra de Dios en Éxodo capítulo 12 versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. El pacto que Dios estableció entre él y su pueblo, en la época de Moisés se llama Antiguo Pacto. Sin embargo, cuando Jesucristo vino a esta tierra, ¿qué estableció en la Pascua? Estableció el nuevo pacto. Donde está presente el pacto, residen las bendiciones de Dios. Pero donde no hay pacto, inevitablemente vendrán el castigo eterno y los desastres. Si consideramos las palabras de Malaquías capítulo 4, segunda de Pedro capítulo 3, y Sofonías capítulo 1, vemos que todas ellas predicen que Dios traerá un gran juicio con fuego sobre la tierra en los últimos días. Entonces, ¿dónde caerán todos estos desastres del juicio? Todas ellas caerán sobre los lugares donde no hay pacto. Podemos encontrar la respuesta en el acontecimiento histórico que Dios nos mostró hace 3500 años, cuando liberó a los israelitas de la tierra de Egipto. Si bien este castigo cayó sobre cada casa donde no había pacto, Dios permitió que todas las plagas pasaran sobre los israelitas que tenían el pacto. Cuando examinamos este relato histórico, debemos darnos cuenta una vez más de lo importante que es el pacto entre Dios y nosotros. El día de reposo, Dios también ha prometido su bendición. Él borra completamente los pecados anteriores que cometimos los hijos del cielo cuando pecamos en el cielo y fuimos arrojados a la tierra. Cada día renacemos como pueblo del reino de los cielos. Por el día de reposo, Dios nos hace aún más santos y santificados. Dios ha establecido todas las obras espirituales del pacto. Por lo tanto, donde no hay pacto, siempre sigue el desastre, y como está escrito en Deuteronomio capítulo 28, maldición los seguirá a sus idas y venidas. Sin embargo, ¿no nos enseña esto que donde quiera que esté el pacto, abundarán las bendiciones en nuestras idas y venidas? Por lo tanto, no debemos ver todas las verdades del nuevo pacto que Dios nos ha concedido como simplemente guardar la ley.
Más bien, debemos entender que es para cumplir nuestro pacto con Dios que el día de reposo se observa hoy en esta tierra. Lo mismo ocurre con la Pascua y con las 7 fiestas solemnes de 3 tiempos. En cualquier época, sin importar las grandes señales, prodigios o esplendores inimaginables que se nos muestren, si no hay pacto, debemos reconocer, ese es lugar de maldición y desastre. Creo que todos los hijos de Sión deben comprender la verdad de que la bendición de Dios siempre está presente en Sión, donde está el pacto. Con respecto a este asunto, el profeta Isaías nos da esta enseñanza en Isaías capítulo 24. Leamos en el libro de Isaías capítulo 24 versículo 1. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al ogro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada, y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Qué es el pacto eterno? Es el nuevo pacto. Esta es la escena en la que el profeta Isaías predice que el mundo entero se enfrentará a dificultades por no guardar el nuevo pacto. Versículo 6. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados, por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado, para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. Dado que dice que los sonidos alegres han sido desterrados, la escena es completamente trágica. Versículo 12. La ciudad quedó desolada, y con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. La razón por la que tales cosas tienen que suceder es que la gente ha quebrantado el pacto eterno, al no guardarlo. Hermanos, el pacto que Dios ha hecho con toda la humanidad es realmente la mayor de todas las oportunidades. Dios es perfectamente capaz de tener un reino de los cielos, dichoso incluso sin la humanidad. En la vasta extensión del universo, la Tierra es realmente una presencia insignificante. Dios, que gobierna todo el universo, le ha dado a la humanidad una gran oportunidad a través del pacto. Sin embargo, la humanidad no reconoce esto como la oportunidad y la bendición que es. En cambio, confiando en su propio razonamiento, dicen cosas como: ¿podemos realmente ser bendecidos, o entrar en el reino de los cielos, solo guardando el día de reposo una vez, o solo guardando la Pascua una vez? Hermanos, todo esto es muy importante. ¿No significa la palabra pacto una promesa hecha con palabras? De hecho, es una promesa que se hace con una palabra. Dios ha declarado que todo lo que prometió a través de su palabra no se desvanecerá, sino que se cumplirá tal como fue dicho. Para nosotros, el pacto del día de reposo
el pacto de la Pascua, el nuevo pacto y las fiestas solemnes son sumamente preciosos. Sin embargo, si no guardamos este pacto, ¿qué será de la oportunidad de salvación que Dios nos ha dado? ¿No sería trágico perder esa oportunidad? Por eso, donde no hay pacto, ciertamente vendrán desastres y maldiciones. Por otro lado, donde está presente el pacto, Dios concede felicidad, bendiciones y alegría a cada familia. Nunca debemos olvidar que Dios libró a los israelitas de la esclavitud en Egipto y les abrió la gran puerta de la oportunidad para entrar en Canaán, una tierra que fluye leche y miel. Algunas personas podrían decir, ¿no están enfatizando demasiado la ley? Sin embargo, podríamos enfatizar el pacto de Dios, 10, 100 o incluso 1000 veces más, y aún así no sería suficiente. Debemos reflexionar continuamente sobre esto en nuestros corazones, y debemos ser un pueblo que permanece en el pacto. Descubramos el verdadero propósito que Dios tiene para nosotros a través del pacto en Jeremías, capítulo 31. Jeremías capítulo 31 versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Él dice, haré un nuevo pacto. Pasemos al versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Qué dice Dios? Yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Qué es lo que sirve como la escalera vital entre Dios y su pueblo? Es el pacto. De todos los pactos, ¿cuál es? El nuevo pacto es el que desempeña ese mismo papel. Pasemos al versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Para el pueblo del pacto, ¿qué hace Dios en el cielo con todos sus pecados pasados? Promete perdonarlos a todos. ¿Cuán bendecidos somos por estar en este pacto? Tenemos la oportunidad de volver al cielo. Tenemos la oportunidad de recibir el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. Dios incluso ha preparado la oportunidad de convertirse en el real sacerdocio en el cielo en su pacto. Dios estableció este pacto únicamente por su inquebrantable determinación de salvarnos, aquellos que no merecían tal gracia. Sin embargo, hemos llegado a una época en la que incluso este pacto ha sido quebrantado, descuidado y tratado como algo inútil y sin valor. Por eso, el juicio que Dios debe traer solo puede resumirse en una conclusión, el juicio de fuego. Esto es cierto para la profecía de Malaquías capítulo 4, la profecía de Sofonías capítulo 1, y la profecía de Segunda de Pedro capítulo 3. ¿No dice Dios que pondrá fin al mundo con fuego? Por lo tanto, no debemos estar en un lugar donde nos sobrevengan desastres. ¿A dónde debemos ir? Debemos mudarnos a un lugar donde podamos ser bendecidos. ¿Deberíamos ir solos? Debemos hacérselo saber a todo el mundo. Usted y su casa se salvarán solo cuando vayan al lugar donde fue hecho el pacto. Todos debemos proclamar, Dios ha preparado el camino para que se abran las puertas del eterno reino de los cielos y para que recibamos la gracia del perdón de los pecados. Vayamos a Daniel capítulo 9 versículo 3 para entender que donde no hay pacto, inevitablemente vendrán desastres. Daniel capítulo 9 versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor,
buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. El profeta Daniel oraba continuamente a Dios sobre su realidad como cautivos en Babilonia y la humillación, los insultos y la vergüenza que soportaban a diario. Finalmente, concluyó que todo su sufrimiento se debía a que habían quebrantado el pacto que hicieron con Dios. Hermanos, cuando Dios estableció el pacto, lo hizo para darnos una oportunidad. No ofrece ningún beneficio a Dios mismo. Como vemos en el libro de Job, está escrito: tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado. Y si anduviereis en maldad, ¿cómo podría hacerle daño? Esto significa que, desde la perspectiva de Dios, nuestras buenas y malas obras no tienen ninguna importancia para Él. Sin embargo, Dios hizo un pacto con nosotros bajo lo que parece ser un acuerdo unilateral. Si imagináramos un contrato entre dos partes, es como si Dios, la parte dominante, nos hubiera otorgado el 100% de los beneficios. Dios es completo en sí mismo y no necesita nada de esto. Recordemos las palabras que se nos dan en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Todo en este mandamiento es para nuestro beneficio, ni una sola parte es para Dios. Cuando consideramos estas cosas, vemos que en Jeremías capítulo 31, Dios estableció el nuevo pacto para perdonar todos nuestros pecados. Además, en Apocalipsis capítulo 22, Él finalmente nos concede la posición de real sacerdocio en el cielo. Si consideramos que nos ha preparado un mundo eterno para que lo disfrutemos, siempre debemos dar gracias a Dios y regocijarnos en la gracia que nos ha concedido, como está escrito en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Pensemos siempre en nuestro hogar espiritual, el eterno reino de los cielos, al que pronto regresaremos para que nunca nos desviemos del camino trazado por nuestro Padre y nuestra Madre celestiales. Que todos seamos renovados diariamente, a través de una vida de fe justa, y seamos transformados en el pueblo del reino de los cielos. Por lo tanto, presentemos esta verdad de manera correcta y precisa a todas las personas del mundo que aún no la conocen. Al hacerlo, ¿no sería maravilloso llevar a un alma al reino de los cielos, donde disfrutará de la gloria por los siglos de los siglos? Oro para que todos nos esforcemos por convertirnos en hijos celestiales, que difundan esta buena influencia por todo el mundo,
para que todas las personas puedan conocer a Dios Padre y Dios Madre, y darles gloria y alabanza. Con esto, me gustaría concluir este sermón. Muchas gracias.